Bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Es una clase muy, muy, muy importante desde mi punto de vista, porque si algo han tenido en común, pues la mayoría de las personas que yo he estudiado es la importancia del perdón. El perdón es una herramienta transformadora que nos permite sanar heridas emocionales y liberar la carga del pasado. Al perdonar, abrimos nuestro corazón a la compasión y a la conexión con los demás. El perdón es fundamental por varias razones importantes. Liberación emocional. Perdonar libera a las personas que perdona del peso emocional negativo asociado con la ira, el resentimiento y el odio. Al dejar ir estos sentimientos, uno puede experimentar una sensación de paz interior y bienestar emocional. Promueve la salud mental. El resentimiento y la amargura pueden conducir a problemas de salud mental como ansiedad, depresión y estrés crónico. Al perdonar, se reduce el riesgo de desarrollar estos problemas y se promueve una mejor salud mental. Mejora las relaciones. El perdón es esencial para mantener relaciones saludables. Perdonar a los demás y a uno mismo fomenta la comprensión, la empatía y la conexión emocional, lo que fortalece los lazos interpersonales. Promueve el crecimiento personal. Perdonar requiere valentía y compasión. Al hacerlo, uno puede crecer y aprender de las experiencias pasadas, desarrollando resiliencia y madurez emocional. Fomenta la paz interior. El perdón no solo beneficia a la persona que perdona, sino también al mundo en general. Al dejar ir la ira y el resentimiento, se contribuye a crear un entorno de paz y armonía, tanto a nivel individual como colectivo. En resumen, el perdón es importante porque promueve la sanación emocional, fortalece las relaciones, promueve el crecimiento personal y contribuye a la paz interior y a la armonía en la sociedad. En conclusión, el perdón para mí es un acto de amor propio. Es decir, cuando nosotros perdonamos, no es porque estamos aceptando que la otra persona pues tenía razón en hacer lo que hizo para hacernos daño, sino que simplemente nos estamos como que liberando de ese sentimiento negativo o de baja frecuencia que tiene unas consecuencias horribles en nuestra salud mental y física y espiritual. Entonces, cuando nosotros queremos entender por qué es tan importante perdonar, porque básicamente ese sentimiento de resentimiento o de ira o de odio que le tenemos a alguien que no hemos perdonado, nos ocupa como que un espacio de nuestro ser que nos baja la energía, pues porque eso es un sentimiento de baja frecuencia. Entonces, cuando tú piensas en esa persona que odias o que no has perdonado, pues eso te baja la frecuencia y eso te trae otras consecuencias peores. Entonces, yo para conocer un poquito en qué nivel del perdón ustedes están, voy a hacer una encuesta ahora mismo por WhatsApp para que vayan ya mismo a responderla y después pasamos al siguiente punto, ¿vale? ¿Cómo van? ¿Vamos entendiendo? Ya acabo de mandar la encuesta. Si pueden, pues van allá y responden más o menos para ver en qué nivel estamos, en qué nivel del perdón estamos. Perfecto. Bueno, vamos a avanzar al siguiente punto. Vamos a ver, la teoría de la sombra de Carl Jung. Carl Jung, para el que no sepa quién es Carl Jung y pues si sabe pues, muy bien, fue un influyente psiquiatra y psicólogo suizo que fundó la Escuela de Psicología Analítica. Nació en 1875 y falleció en 1961. Además de su trabajo de sombra, Jung es conocido por teorías sobre la psique humana, el inconsciente colectivo y los arquetipos. Sabemos que el perdón es un proceso complejo que puede implicar a diferentes personas en nuestras vidas, pero John creía que el perdón era esencial para el crecimiento personal y la salud mental. Aquí hay algunas ideas sobre a quienes podríamos considerar perdonar y por qué. Ahí vamos a la parte buena. Ok, primero que nada, ¿por qué traje a John a la mesa? Porque pues en el mundo de la psicología creo que es la persona que más respeto, por lo menos todos sus enfoques, más que incluso Freud, quién sabe, psicología pues son dos pues, bien nombrados en este mundo. Y cuando intenté abarcar el perdón desde un punto de vista personal, el trabajo de sombra de Carl Jung fue lo que me ayudó a mí y bueno, a mi pareja en sus trabajos. Entonces, vamos a comenzar por a quiénes debemos perdonar y por qué. Primero, a nosotros mismos. John creía que el perdón hacia uno mismo era fundamental para la individuación, el proceso de convertirse en quien realmente es. A menudo llevamos cargas emocionales por errores pasados o decisiones equivocadas. Perdonarnos a nosotros mismos nos libera de esta carga y nos permite avanzar. A nuestros padres, esta parte es muy importante. John consideraba que la relación con los padres tenía un impacto profundo en nuestra psique.
A veces es necesario perdonar a los padres por las heridas emocionales o las expectativas no cumplidas. Esto no significa justificar su comportamiento, sino liberarse del resentimiento para poder vivir una vida más plena. Aquí me voy a parar un momentito, porque esto era algo que yo no sabía particularmente. Considero que toda persona obligatoriamente tiene algo que perdonarle a sus padres o a las personas que influyeron en su infancia. Y eso es importante saberlo porque uno ni siquiera sabe que tiene cosas que perdonarle. Pero cuando va a esos momentos, gracias a cosas que hicieron ellos, quizás con culpa o sin culpa, o sabiendo el daño que hacían o sin saber el daño que hacían, pues nos crearon traumas y esos traumas a su vez nos definieron más adelante y eso también definió nuestras creencias limitantes o cualquier otra situación que tú hayas tenido con tus padres. Pero sí es muy importante que tú, así tú consideres que tu mamá fue la mejor del mundo, como es mi caso, pues sí hubo cosas que tuve como que perdonarla porque eso es un trabajo muy personal que tú tienes que hacer porque, bueno, los padres, quieran o no, le transmiten a sus hijos sus mismos traumas. Y esto viene de generación en generación desde la época de Tutankamón. Así que los mismos traumas de tu tatarabuelo, tu abuelo, todo eso ha sido heredado hasta que nace la ovejita negra que viene a sanar todo su linaje y a entender lo que le pasaron a sus padres para no cometer la misma historia. Por eso el lema que dice, si no conoces tu historia, estás destinado a repetirla. Entonces es muy importante conocer la historia para también entender por qué tus padres hicieron lo que hicieron. Y bueno, un trabajo bien largo, pero es importante que por lo menos ahorita ustedes pues piensen en eso y si les resuena, pues se lo queden porque es un punto muy importante. Ok, otro punto, pues a quienes nos han herido, por supuesto, John creía en la importancia del conocer y procesar el dolor causado por otros, pero también en la capacidad, en la capacidad de perdonar. Perdonar a aquellos que nos han herido no significa olvidar lo que nos hicieron, sino liberarnos del resentimiento y la amargura que nos impide avanzar. Lo que hablaba de que es un acto de amor propio, o sea, no lo hagas por la persona que te hirió, hazlo por ti porque te sigue hiriendo. Y eso tú lo sigues permitiendo y tú puedes durar toda la vida dejando que las acciones de alguien en tu infancia pues te marquen en tu presente, en tu futuro, en tu pasado y en todos los lugares. A la sociedad o figuras de autoridad. John también sugirió la idea de perdonar a la sociedad en general o figuras de autoridad por las injusticias o limitaciones que enfrentamos. Esto no significa ignorar las injusticias, sino liberarnos del odio y la ira que podrían consumirnos. Esta parte sí también es bien cierta porque por lo menos en mi caso, una figura de autoridad a la cual yo básicamente pues tuve que perdonar, por así decirlo, es porque yo recuerdo que el padre de la iglesia donde nosotros íbamos, o no sé en cuál de todas las iglesias, en algún momento dijo como que el dinero era malo o que el dinero hacía malo a las personas, etcétera, etcétera. Y yo creí con base, o sea, parte de mis creencias limitantes tienen que ver mucho con eso y bueno, también porque vengo de una familia de escasos recursos, pero también eso me quedó muy marcado. Pues, entonces crecí creyendo con la duda de si el dinero era bueno o malo, porque bueno, tenía todo eso en la mente. Entonces, claro, para tú entender eso, tú tienes que ir a ese momento en que te creaste esa creencia limitante. Y yo recuerdo claramente en ese momento y por eso aquí hablan de que tenemos también que perdonar a la sociedad o figuras de autoridad. En resumen, según John, el perdón es un proceso importante que puede implicar perdonarnos a nosotros mismos, a nuestros padres, a quienes nos han herido y a la sociedad en general. Al perdonar, liberamos emociones negativas y permitimos nuestro crecimiento personal y espiritual. Por otro lado, la sombra es un concepto central en la psicología analítica de Carl Jung. Se refiere a los aspectos de nuestra personalidad que reprimimos o negamos. Estos aspectos pueden incluir emociones, deseos, impulsos o rasgos de personalidad que consideramos inaceptables o socialmente inapropiados. La sombra no es necesariamente negativa en sí misma, pero puede manifestarse de una manera destructiva si no se reconoce y se integra adecuadamente. La integración de las sombras primero que nada, pues voy a pararme un poquitito aquí en las sombras. Pues John, o sea, antes de seguir avanzando, para que entienda un poquito de las sombras, Carl Jung era partidario, incluso, pues a mí me parece muy brillante el trabajo que hizo él con eso de las sombras, porque él decía que todos tenemos partes de nosotros que nos afectan y nosotros no sabemos que nos afectan. ¿Y qué son esto? Bueno, son nuestras sombras. Son nuestras sombras, son esa creencias que se crearon en la infancia cuando nos estaban programando de los 0 a los 7 años. Si voy a poner un ejemplo, si en algún momento, pues antes de los 7 años, cuando como ya he hablado de desprogramación, entendiendo que ustedes saben más o menos de eso, en algún momento tu mamá te dijo, tu papá te dijo que pues las niñas no bonitas no se expresaban porque tú intentaste dar tu opinión y no te dejaron. Entonces eso, dependiendo de cómo te lo digan, te puede crear una sombra. Y eso te va por lo menos impedir en el futuro hablar en público o expresar tus sentimientos. Y si fue muy marcado la crítica hacia el niño,
pues más marcado va a estar el trauma. Y estos traumas son peligrosos porque una de las características de las sombras es que no nos damos cuenta que la tenemos. De hecho, es muy común que otra persona se dé cuenta antes que uno, pues. Pero cuando tenemos esta clase de información que yo les estoy dando y toda la que viene, pues ya sabemos afrontar las sombras, porque una vez que tú afrontas tus sombras, pues puedes conocer una versión totalmente diferente de ti. Y eso pues lo dejan incluso en libros, en textos los budistas, que dicen que para tú llegar a la iluminación no puedes tener ninguna sombra. Y ir a tratar con tus sombras no es otra cosa que integrar tu parte buena y tu parte mala, porque vas a ir a esos lugares que donde te va a doler o que quizás no has querido aceptar, pero son lugares que también te pertenecen. Pero bueno, yo voy a seguir avanzando y a medida vaya hablando de más contenido, pues también daré mi punto de vista, que es un poquito menos profundo que Carl Jung, pero si lo va entendiendo, perfecto. Ok, la integración de la sombra. Reconocer y aceptar nuestra sombra es clave para el crecimiento personal y la autorrealización. Beneficio del trabajo de sombra: cuando integramos la sombra, ganamos mayor autoconocimiento, empatía y conexión con nosotros mismos y con los demás. ¿Cómo la sombra influye en nuestra vida? 1. Proyección. Cuando no reconocemos o aceptamos ciertos aspectos de nosotros mismos, tendemos a proyectarlos a los demás. Por ejemplo, si reprimimos sentimientos de ira, es posible que veamos a otra persona como enojados o irritables. Reconocer estas proyecciones nos permite comprender mejor nuestros propios conflictos internos. Por eso, el lema que dice: lo que dice Juan de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. Es decir, que cuando viene una persona y te juzga por algo, es muy probable que esa persona te está juzgando por su sombra, porque esa persona es así. O sea, por eso es importante no tomarte nada personal, porque al final las personas lo que tienen son traumas no superados. 2. Comportamiento inconsciente. Los aspectos de la sombra pueden influir en nuestro comportamiento de manera inconsciente. Por ejemplo, podemos actuar de manera impulsiva o reactiva debido a emociones reprimidas que surgen desde el inconsciente. Reconocer y trabajar con estos aspectos nos ayuda a desarrollar una mayor conciencia y control sobre nuestras acciones. 2. Creatividad y potencial. John creía que la sombra también contiene aspectos positivos y creativos de nuestra personalidad que pueden ser útiles para el crecimiento y el desarrollo personal. Al explorar y aceptar estos aspectos, podemos liberar nuestro potencial creativo y encontrar nuevas formas de expresión y realización. Es decir, que en nuestras sombras también hay cosas maravillosas, no solamente trauma. Porque hay veces que tenemos como que dones ocultos que no los queremos aceptar porque no los hemos enfrentado o porque no nos hemos detenido a pensar que tenemos esos dones, pues. Integración. Integrar la sombra implica reconocer y aceptar todos los aspectos de nuestra personalidad, tanto positivos como negativos. Este proceso no significa simplemente actuar según nuestros impulsos, sino comprender y canalizar constructivamente nuestras emociones y deseos. Al integrar la sombra, nos volvemos más completos y auténticos como individuos. En resumen, la sombra influye en nuestras vidas de diversas maneras, desde la proyección en nuestras relaciones hasta el impacto de nuestro comportamiento y creatividad. Reconocer y trabajar con la sombra es fundamental para el crecimiento personal y la realización individual. La sombra es un hecho de la naturaleza humana y como tal, innata. Todos tenemos una sombra y cuanto menos se encarna en la vida consciente del individuo, más oscura y densa será. Carl Jung. Ok, dicho esto, pues por supuesto, como siempre, no les voy a traer un problema sin antes traerle también la solución. No importa que todas estas cosas no le queden hoy de un solo golpe, porque son trabajos que llevan tiempo entenderlo, llevan tiempo enfrentarlo, llevan tiempo darse cuenta de que eso es lo que nos está afectando. Entonces, ¿qué pasa con la sombra? Lo que pasa con las sombras es que no nos deja desarrollarnos como realmente somos. ¿Por qué? Porque tenemos prejuicios, porque tenemos pues miles de cosas en la mente que son más que todo construcciones sociales o culturales de alguien más, que ni siquiera nos pertenecen. Entonces, por eso es importante conocerte a ti mismo y ir a los lugares más profundos de tu ser. Y por eso traje los pasos para sanar la sombra y perdonar. Primero, el autoconocimiento. Cultivar la introspección y la honestidad para reconocer y aceptar nuestras sombras. No hay que ser tan malos con nosotros mismos, porque a veces tendemos a juzgarnos como que yo no sé nada, yo esto y yo lo otro. Hay que agarrarse de lo poquito que sabemos y eso potenciarlo y bueno, también darte cuenta de en qué estás fallando para tú también abocarte a potenciar eso en lo que estás fallando. Pero yo siento que cuando la persona se toma el tiempo para conocerse, encuentra un millón de cosas buenas que no te había dado cuenta antes porque no te habías detenido al aspecto del autoconocimiento. 2, compasión. Desarrollar empatía y bondad hacia nosotros mismos y los demás, incluso hacia aquellos que nos han herido. Aquí también me voy a detener un momentito. Como me he tocado a tratar con personas que les cuesta perdonar porque el daño fue muy profundo, muy profundo. Cuando hablamos de daños profundos, pues estamos hablando de estos daños que dejan huellas y que si los contamos, pues nos podemos llorar todos. ¿Qué pasa cuando tu pasado ha sido tan desastroso? Yo particularmente, pues, ofrezco dos alternativas de solución para eso. Uno es averiguar la infancia de esa persona.
la infancia de la persona que te hizo daño. Esto no te va a liberar del dolor y del odio que le tienes, pero te va a ayudar a entender por qué lo hizo. ¿Sí me entienden? Porque es muy probable que, ejemplo, voy a poner un ejemplo, que si tu papá te violaba de chiquita o de chiquito, es muy probable que él también lo hayan violado de chiquito y por eso él desarrolló esa conducta. No es que lo estoy justificando porque pudo haberse pues, desarrollado como otra clase de persona. Sin embargo, pues esto es algo muy común y que sinceramente creo que todos tenemos un pasado y un porqué. No para justificar el daño que hacen muchas personas, que algunos lo hacen pues sin compasión alguna, sino que simplemente para que tú sepas hablar contigo misma o contigo mismo a la hora de darte como que darte las herramientas para perdonar a alguien que odias mucho. Y otro, pues hay otra parte del trabajo de sombra que a mí me pareció muy bueno también, que se trata de cambiar tu pasado de una forma muy sutil. Ejemplo, en la noche que te violó tu papá, lo que malo que te pasó, cambiar algo en tu mente de esa noche para que impidiera que te sucediera eso y darle vida a ese pensamiento. Porque llegará un momento que tu misma mente no sepa si pasó o no pasó. Porque nosotros somos la historia que nos contamos. Y así tú tengas foto de qué pasó, así toda tu familia sepa de qué pasó. Si tú a tu mente le echas otro cuento diferente todas las noches, por ejemplo, llegará un momento que eso no te va a doler. No te va a doler porque literalmente cambias tu realidad, así pues el mundo te grite que no fue así. Y por último, otro consejo que le quiero dar a las personas que tienen a alguien muy profundo que perdonar, es uno, pues entender que todo lo que a ti te pasa en esta vida, tú sabías que te iba a pasar. De hecho, tú fuiste la persona que escogiste la vida que ibas a tener y que lo que te iba a pasar te iba a expandir en alguna parte de tu conciencia. Entonces, entendiendo esto, tampoco dejamos de, o sea, nos quitamos del modo víctima y comenzamos como que a investigar más, dependiendo del caso de cada quien, porque usualmente una persona se puede poner eso. Porque, por ejemplo, voy a hablar un poquito de mi caso para que se entienda. Yo tuve una figura paterna básicamente escasa, por así decirlo, estaba, no estaba y tal, y eso, por supuesto, que me causó trauma. Pero hoy en día, cuando me involucro con mi trauma, me doy cuenta que a nivel espiritual, cuando nos ponemos un padre ausente, es porque nosotros queremos expandir nuestra energía masculina. La energía femenina es todo lo que tiene que ver con tu mundo interno, con lo que es la intuición, lo que es el amor y todos estos sentimientos. Y la energía masculina tiene que ver con tu mundo externo, que es el empoderamiento, que es todo lo que logras, cómo te desenvuelves y todo eso. Entonces, yo hoy en día entiendo, pues por el mundo de la espiritualidad, que cuando uno se pone un padre ausente o un padre chueco ahí que lo querías, no lo querías o cualquier cosa, es porque necesitas desarrollar ese lado. Ese fue mi caso. Ahora bien, todos los casos son diferentes, pero hay diferentes formas como que de involucrarnos para lograr perdonar, porque alivia mucho y es imprescindible para el crecimiento de las personas. Y bueno, por último, el perdón, liberar las cargas emocionales del pasado a través del perdón, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Creo que tenemos muchas personas que perdonar y a nosotros mismos. Esta parte también es importante porque muchas veces nos juzgamos por algo que cometimos en el pasado o por una decisión que tomamos que no nos llevó a un buen sitio o por lo que sea. Lo importante es reconocer que hay que perdonar a ese yo del pasado porque no sabía las cosas que tú sabes hoy en día. Y lo segundo es que, bueno, pues, tener compasión porque es algo que tú te estás dando cuenta que estuvo mal y que no quieres volver a repetir. Entonces, beneficio del perdón y la integración de la sombra. Uno, paz interior. Una vez que hemos logrado todo lo que les dije, que yo sé que es un trabajo largo, pero se puede, esto es lo que vamos a recibir, paz interior. El perdón y la integración de la sombra nos brinda calma, equilibrio emocional y una mayor conexión con nosotros mismos. Relaciones más sanas. Al sanar nuestra sombra podemos construir relaciones más auténticas, empáticas y profundas con los demás. Esto también es importante porque muchos de los traumas que tenemos o las sombras que tenemos nos impiden desarrollarnos incluso con nuestra pareja o con nuestros compañeros de trabajo o con nuestros propios familiares por estas mismas cosas que nos están perturbando la mente y no nos hemos dado cuenta. 3. Crecimiento personal. Este proceso de transformación nos permite desbloquear nuestro potencial y vivir una vida más plena y significativa. No se obtiene la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciéndose consciente de la oscuridad. Este es Carl Jung, el que dijo esto. Porque es importante, después que hemos trabajado nuestra sombra y hemos reconocido nuestro lado bueno, nuestro lado malo, o nuestro lado que no habíamos querido encarar, porque no tiene que ser necesariamente malo, pues llega la integración y ya tú, pues tu vida da paso a otras cosas más grandes, porque esa energía que te estaba como que restando ahí te deja transformar esa energía mala en energía buena para que tú puedas crear. ¿Por qué? Porque cuando tú creas, tú vas a crear con sentimientos elevados. Entonces, si tienes algo que perdonar y está muy latente en tu vida, porque he visto de cerca como una persona después de 40 años le sigue persiguiendo su trauma, pues no te va a dejar atraer la vida que quieres y vas a vivir en sentimientos de baja vibración porque es ahí en donde vas a estar vibrando. Y pude averiguar cómo fue su pasado
El papá de él era un llanero de esos a caballo y era un verdugo, pues. Era un verdugo que lo castigaba feo, no le daba amor, lo que le daba era palo porque lo hincaban de rodillas en el medio del sol con granitos de maíz, con granitos de arroz, que eso te duele tanto. Y lo castigaba feo y fue criado con falta de amor, no le dio ese amor que uno hoy día le da a los hijos y él les da un abrazo, cómo te sientes, cómo te fue el colegio, cosas así, pues, y entonces a él nunca le dieron ese amor de padre. Su mamá le tenía terror al papá de él porque el papá era un verdugo, era demasiado fuerte con ellos. Antes, la gente de antes castigaba muy feo a los hijos porque si los mandaba y el hijo no volaba, ya le estaban cayendo a palo. Y véase tal cosa y tiene que estar aquí antes que se seque esa saliva. Y si llegaba y la saliva estaba seca, ese era palo seguro. No. Entonces él fue criado así como con mucha rebeldía por falta de amor, falta de cariño. Y eso fue lo que él generó, pues, después de siendo ya papá de muchos hijos, porque nosotros somos varios y tenía parte de nosotros, tenía más. Entonces, él nunca le dio amor, nos dio amor, fue porque también fue criado con falta de amor, pues. Nos ayuda mucho y nos abre puertas y nos ayuda, bueno, cuando uno se siente feliz, uno no ve el mundo de otra manera, ve a todas las personas, uno las ve lindas, a todas las quiere ayudar. Escucha un pajarito cantar, ¡ay, qué lindo! Es algo tan lindo después que uno libera todas esas cosas. ¿Ves? Sí, sí. Por eso les dije pues que para perdonar a alguien es importante averiguar su niñez porque ahí es donde está la explicación del por qué fue así. Y esto se cumple en el 90% de las casos, por no decir el 99%. Pero sí es un punto muy importante. Y bueno, yo creo que hoy hemos dado varias herramientas para perdonar. Yo creo que cada quien se puede identificar con uno o con otra. La de las cartas de fuego me pareció muy buena. Bueno, yo creo que esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, me encantó estar aquí con ustedes. Espero que por favor perdonen, porque eso es un acto de amor propio, eso les va a hacer bien a ustedes. Vayan a ver sus sombras, todos tenemos sombras, no hay forma de que alguien no tenga sombras. Bueno, un niño que acaba de nacer es el único que no tiene sombra. Pero esto es muy importante porque se ha demostrado que una vez perdonamos a Raimundo y todo el mundo, es decir, a ti mismo, a tus padres, a la sociedad y a quien tengas que perdonar porque te hizo mucho daño, después que tú pasas todo ese perdón, tu vida cambia. Cambia porque te liberas de esa energía y esa es una energía muy baja que te quita de tu poder creador. Entonces, chicos, muchas gracias por asistir. Espero que por favor hagan algo con lo aprendido. Estamos aquí para más y que bueno, nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Chao. Gracias.